soy Fran de Sagarra y doy las gracias por venir a esta charla sobre el sistema de alimentación. Están con nosotros David de Visilur, Edurne y Verónica de Forlán, ¿vale? Que vamos a ver un documental y vamos a tener una charla, así que bueno, todas las preguntas que tengáis, pues decís, os voy a presentar un poco las dos asociaciones que representan, que son Visilur y Sapalán. Visilur es una asociación para la cooperación y el desarrollo de los pueblos, es una asociación asamblearia y que tiene claro que las causas de la pobreza, las desigualdades y las opresiones que sufrimos los pueblos se hallan en el sistema de dominación múltiple en el que vivimos, neoliberal, imperialista y heteropatriarcal. Consideran que los movimientos sociales somos sujetos capaces y legítimos para confrontar este sistema desde la reflexión, desde la denuncia y desde la puesta en marcha de alternativas que construyen otros modelos de vida anticapitalistas, respetuosos, emancipados y libres, ¿vale? Entonces, uno de esos ejemplos va a ser el proyecto que vamos a ver hoy. Entonces, Visilur viene trabajando desde sus orígenes por el desarrollo de la soberanía alimentaria como una propuesta transformadora en diferentes partes del mundo, transformando y ayudando al movimiento campesino articulado en torno a la vía campesina como verdadero sujeto de cambio. Zapalán, por otro lado, que tenemos a Edurne y a Verónica, son diplomadas en Educación Social y Técnica de Integración Social. Es una asociación sociocomunitaria sin ánimo de lucro que atiende a personas en situación de vulnerabilidad y a la comunidad en general, donde trabajan fundamentalmente en Llodio, Orduña y en Trapagaran. Desde 2018 hay una casa en Orduña un proyecto que se llama Chinaco Enea, que es el que vamos a ver hoy, en el que las personas de esta vivienda pues, no tienen acceso a ayudas. Bueno, en general son personas en exclusión social, sin papeles, y su alimentación fundamentalmente se basa en el banco de alimentos, ¿vale? Entonces, como en el banco de alimentos ya sabemos que no hay alimentos frescos y bueno, pues todo este tema lleva un debate, y al estar la casa en Orduña, y Orduña ser un pueblo pues, muy conocido por su defensa de la biodiversidad, la agroecología, la soberanía alimentaria, y tiene una estrategia alimentaria desde el año 2003, pues tiene como objetivo facilitar y acelerar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles, ¿vale? Entonces todo esto pues, hace que confluyan todas estas organizaciones y se puedan dar casos como el proyecto que vamos a ver. La alimentación es algo transversal a muchos otros retos de nuestro día a día, ¿no? Pues igual que en Sagarra hablamos también pues, de cómo respiramos cada día 20.000 veces y el aire que respiramos es importante. En este caso comemos todo el día, ¿no? O sea, es un acto de consumo también, que es una pata que es la que trabajamos mucho en Sagarra. Y bueno, al hilo de esto también, antes de que se me olvide, este año, en noviembre, en Orduña será la asamblea anual de la red de municipios por la agroecología. Es una red, igual no es muy conocida, pero Orduña está metido Bilbao también, o sea, hay municipios en nuestro entorno que están participando en eso. Y no solo están municipios que tienen terreno agrícola, sino también consumidores. O sea, nosotros como consumidores tenemos mucho que decidir en eso. Le voy a dar la palabra a Verónica. A Edurne. Hemos estado jugando a ver a quién le tocaba. ¿Vale? Pues le doy la palabra. Bueno, pues yo pertenezco a la asociación Sapalán con Verónica. Efectivamente, pues trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad y también con la comunidad. En concreto, hace un par de años, desde Visilur se pusieron en contacto con nosotras para hacer un proyecto en torno al derecho a la alimentación. Dentro de este gran proyecto, que luego después del documental nos va a explicar David, nosotras hicimos un estudio, como ha dicho Paco, en el hogar de Chinaco Enea en Orduña, donde viven 6 personas adultas en situación de vulnerabilidad extrema, en el cual la premisa fue: vamos a cambiar esa alimentación que están recibiendo del banco de alimentos por producto agroecológico y a ver qué pasa, qué conclusiones sacamos, qué datos se extraen.
libremente a saber lo que iba a pasar. Y de ese estudio hicimos ese documental que vamos a ver ahora, en el cual pues expone un poquito como toda esa idea y esas vivencias a lo largo del estudio. Luego ya pasaremos y os comentaremos más concretamente pues las conclusiones que hemos extraído, las propuestas que se han hecho, ¿no? Y los datos en sí, digamos. Así que nada, ¿cómo voy a comentar? Dentro vídeo. Vamos a... Nos ponemos aquí y apagamos la... Hemos podido ver en el documental, ¿no? Ahí se ha explicado un poquito el estudio que se ha hecho, ¿no? De dónde se partía y cuál ha sido luego el punto al que se ha podido llegar, ¿no? Y entonces, bueno, aquí os queríamos presentar un poquito ya más en datos y para que lo podáis ver un poquito visualmente, ¿no? ¿Cuál ha sido la comparativa, digamos, ¿no? ¿Qué estaban comiendo estas 6 personas antes del estudio y durante el estudio? Digamos, ¿no? Pues frutas y verduras no existían, pasaron a comer 3 máquinas. Bueno, aquí estamos viendo todo. Es que podría leeros cada número, pero realmente creo que no es tan importante como la conclusión en sí, ¿no? O sea, Marta, la nutricionista que habéis visto, pues catalogó de que la comida que comían antes es que era eso, pues era producto comestible, pero realmente no estaba alimentando a las personas, ¿no? De hecho, la imagen que muestra las 2 cestas es muy visual, ¿no? En la que está más a la derecha es lo que reciben prácticamente del banco de alimentos una vez al mes, y la otra cesta, a falta de producto de carne o pescado, es lo que han estado recibiendo durante este estudio todas las semanas. Entonces, bueno, que se refleja en ese cuadro, pero al final una imagen vale más que el cuadro, ¿no? Grasas, ¿qué es lo que...? Grasa. El aceite, ese tipo de productos que también necesitamos, sí. Bueno, las conclusiones que igual no se explican muy bien en el estudio se llegaron, o sea, se hizo un análisis de cómo les afectó este cambio a nivel personal, que aparece Osama, ¿no? Que dice que se siente mejor, que ha ganado peso, a nivel sanitario, la parte sanitaria es importante, cómo cambia. Durante este estudio se llegaron las conclusiones también a nivel social, porque bueno, pues a raíz de este estudio pues se empiezan a hacer más unión, son personas que no se conocen de nada entre ellos, simplemente comparten vivienda cada uno en su habitación, entonces esto les ayuda a hacer más piña, ¿no? Y entre ellos cuidarse y ser más familia. Y al final la alimentación es algo que decíamos, comemos 3 veces al día. Bueno, no es real. O sea, la alimentación está todo el día entre nosotros. La anterior. También se analiza a nivel económico, ¿no? Que al final es un punto que pienso que es donde más foco se le pone, en general. Y bueno, pues se llegó a estos datos que muestran que una cesta semanal para una vivienda en la que viven 6 personas, varones, adultas, bueno, pues supone entre un 125 y 138 euros. Es lo que se está gastando durante, o sea, el estudio está hecho con estos números. Se hizo el cálculo a nivel diario por persona y son 3,14 euros exactamente cuando hicimos esto, ¿eh? Es verdad que igual han subido los precios. El año pasado, ¿no? El año pasado. Que hay que tener en cuenta también distintas variables, es decir, este tercio está hecho teniendo en cuenta como si fuera esa idea de banco de alimentos, ¿no? Que se compra a gran cantidad, si es local, pero digamos que no se está estimando por una persona, obviamente se está estimando por el grupo, ¿no?
pero derivado de ello se puede sacar el cuánto quedaría cada persona. Sí que es verdad que obviamente, por ejemplo, la cesta de verdura, no es lo mismo una cesta de verdura para una persona que para una familia, también el cómo se aprovecha, ¿no? Todo. Pero sí que ha habido mucho cambio significativo a nivel físico-sanitario de mensajes como yo es que este año no he ido al médico. O sí, lo que decía Vero, son los perfiles sociales. que continuamente van al médico. Por problemas en general de todo, intestinales, de pulmón, hubo un chico que estuvo una semana ingresado con anemia, y todo eso también supone un gasto, ¿no? Al final. En estos 4 meses hemos visto que ese gasto sanitario se reduce según tú directamente te alimentas correctamente. Y también según aprendes, porque otro aprendizaje que hemos tenido muy claro al hacer este estudio es que las personas vulnerables ya no saben qué tienen que comer o qué les alimenta, qué les aporta, ¿no? O sea, al final, cuando entramos en un proceso de vulnerabilidad, lo primero que quitamos es la comida, digamos, en lo que reducimos, ¿no? En lo que toqueteamos. Entonces, quieras que no, pues ellos, por eso esas clases y charlas de nutrición, de cómo hacer unos garbanzos. O sea, la primera vez que vieron unas vainas fue como, ¿qué es esto? Casi, casi. Personas que casi acaban de llegar al país, que tampoco en sus países igual tienen esos productos, y que decían como, ¿y esto cómo se cocina, no? O sea, entonces, pues bueno, también fue un gran trabajo de enseñar, acompañar, ¿no? En el día a día durante todo el estudio para resolver muchas dudas del cerebro. Y luego a nivel social también, el hecho de estar bien alimentados a la hora de afrontar el día a día, ¿no? Ir a un curso, ir a trabajar o socializar, al final pues tengo que hacer una red social que también me sirve de puerta para esa integración real. No es lo mismo cuando me siento fuerte, ¿no? Y cuando no tengo lo social, estoy más nutrido, tengo fuerza para seguir, ¿no? Sí. Sí, lo que comentaba Vero también a nivel social, también dentro del propio piso, eso que antes eran personas que vivían en el mismo y luego convivían al final. Al tener alimento que pueden preparar entre ellos, que pueden compartirlo, ya no es bueno, me quedo en mi habitación porque ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué nos vamos a sentar delante de una mesa vacía o sin un objetivo? La comida también nos acompaña, por eso decía que no solo comemos 3 veces al día, que al final la alimentación también es un vehículo, ¿no? A través de el que gestionamos muchas áreas de nuestro día a día. Y bueno, nada, ya Sí, tenemos aquí unas frases. para finalizar un poco nuestra parte del estudio más partes, ¿sí? Que luego va a explicar mejor David. Pues bueno, aquí están unas frases preciosas, la verdad, que están sacadas de conversaciones que hemos tenido con ellos a lo largo del proceso y posterior. Lo que pasa es que para gestionar desde el banco de alimentos el producto fresco, pues yo creo que es complicadísimo por la rotación. Ahí está nuestra siguiente pieza, buscar los sistemas, pero es verdad que es porque se pone porque se desde que el banco de alimentos siempre pide como seco de alguna forma o que sea de larga duración, al final, pues porque desde que lo dona igual en el súper hasta que ese producto va a no sé dónde y ese se reparte, claro, eso lo puede hacer con unas acervas. Sí, pero aquí la idea es diferente, Ya. porque aquí la idea de lo que hemos estado hablando en el estudio es el producto local. Sí. Claro, el banco de alimentos se encarga de que el producto sabe de dónde viene y cuánto tiempo y que generar esa reunión con los productores locales. Ya no el banco de alimentos en sí, sino que el banco de alimentos pueda ser igual en otros lugares, otras personas. Eso es. Ahora que va a haber, como explicaba Isa, ¿no? Ese cambio en cuanto al banco de alimentos, es el momento de poder hacer propuestas, ¿no? De cómo queremos que sea. Para ver. Y también hablábamos, el primer sector, que al final van a acabar estando en la misma lista que el resto, porque claro, si vamos a coger todo en no sé dónde, en el otro, sin dar valor a lo que ya tenemos aquí. Claro, digamos un concepto del banco de alimentos de un sitio, ¿no? Vamos ahí, cogemos
pero igual puede ser de otra forma, ¿no? Igual es que vayas al Baserri y en este caso de Alberto, y cojas las cebollas y al otro le cojas los huevos y al otro, y que sea el propio Estado luego el que financie eso, ¿no? O sea, se están estudiando de hecho, antes de este estudio, que al principio, bueno, pues años atrás, cuando empezamos a pagar, que vivíamos aquí en Cataluña con este piso, en 2018, se inicia así, haciendo un trueque, que nosotros hemos llamado siempre cláusulas de toda la vida, ¿no? Participar en lo que haya que hacer en el pueblo. Entonces, bueno, se han hecho muchas cosas, se ha participado en la creación del museo etnográfico, de hacer el merendero, arreglar las calles de Orduña, plantar árboles, los jardines de tal, ir con un productor a ayudarle a recoger toda la patata de una extensión grandísima. Entonces, fruto de eso han surgido que haya donaciones por parte voluntarias, que los vecinos hacemos una cesta de alimentos para estas personas, tal, entonces... Y van a ir al Chinandonea y dejan porque el banco de alimentos no me llega. Llena el estómago, pero no alimenta. ni llega, y aunque llegase, perdona la palabra, qué mierda es, ¿no? Y esa diferencia que hacéis entre alimento y producto comestible. entonces, bueno, sí que puede surgir otras formas, ¿no? Otros modelos, y que además sean más cercanos y más, pues eso, acercar el productor con las personas que comemos. Sería solidario y haciendo red. Claro. Que eso no hace el banco de alimentos. Al final sería No, local. pero claro, aquí lo que estamos pretendiendo es que precisamente sea la institución pública la que ponga medios para generar eso, ¿no? Que no siempre recaiga en la voluntariedad de los vecinos y las vecinas, que es como se hace. Pero, y el resto, ¿no? Comunidad. Sí, porque de comer producto fresco es gracias a los vecinos y a la gente voluntariamente, no desde la institución. Hay primeras que durante unos meses sí, pero luego, bueno, Pues igual hay que hacer una reflexión. una reflexión. Ah, sí, Si las sí. instituciones ponen en valor lo que se produce dentro. Esa es otra pieza que se ha Que si analizado. lo pusiesen en valor, quizás tendríamos ahí la herramienta ya, ¿no? Para Sí. Es verdad que nos hemos desconectado un poco como sociedad de quien nos produce el alimento que comemos. Y claro, volvemos a lo mismo. Quien nos produce el alimento está cerca, pero quien nos da el producto comestible, ese sí que a saber dónde está y cómo lo está haciendo. Al que está aquí cerca, le tenemos ahí, le podemos preguntar, al otro no, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que este estudio eso se engloba en un proyecto mayor. David nos va a contar todas las patitas que ha tenido todo el proyecto, que viene desde la asociación Visible, también uniendo ese sector vulnerable, como veíamos en el estudio, con ese primer sector, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Digamos. Entonces, te doy paso ya directamente de aquí. ¿Puedes preguntar? Sí, preguntar. ¿Quién gestiona los alimentos? Actualmente, Sí, ¿quién es el...? Banco de Alimentos, es que se llaman así, el Banco de Claro, Alimentos. pero no me decir nada. Sí, no, son eso, Banco de Alimentos es él. Es como quien gestiona Caritas. Caritas, sí. ¿Quién gestiona alimentos? Es que se llama así, pero bueno. En su momento aquí el Banco de Alimentos lo gestionaba Cruz Roja, yo participaba de él, pero desde hace unos años ya se ha transformado y se ha transferido la competencia a lo que es un Banco de Alimentos central, aunque aquí tenemos, o teníamos por lo menos, en la calle, donde en esa hay en el Gatell está como centralizado el Banco de Alimentos de la Saúl y de la zona, pero está como, digamos, centralizado. Si hay diferencia, igual se da más legumbres o más... No, el producto es el mismo. Es lo mismo exactamente. No, porque también de Cruz Roja... Lo de Cruz Roja, Banco de Alimentos, Sí. sí. Lo que comentáis, lo que ha comentado Isa, ¿no? En el documental es eso, que estamos ahora ante el cambio. El Banco de Alimentos desaparece como la institución que ha sido hasta ahora y se pasa a modelos más pequeños, digamos, que gestionarían las comunidades. Entonces, sí, es que en eso mejor que nos lo cuente David directamente. Sí, pero como comentaban las compas, en realidad esta iniciativa surge
pues bueno, pues después de muchos años trabajando en favor de la soberanía alimentaria, de la agroecología, del movimiento campesino, pues veíamos que sobre todo aquí a nivel local, pues lo que observamos era pues, qué tipo de perfiles de sociología pues, son los que se están acercando a los proyectos alternativos en clave alimentaria, ¿no? Y estamos hablando pues, bueno, pues de gente igual más concienciada políticamente, con una capacidad adquisitiva pues, que le da para sostener ese tipo de alimentación, pero que no estaba llegando a todo el mundo. Entonces, por un lado, veíamos que era necesario que desde el movimiento campesino también se hiciera una reflexión de cómo se estaba, de a quién están alimentando, dependiendo de la función social del campesinado, que es alimentar al pueblo, pues si vamos a pensar los baserritarras a quién está alimentando ese producto, a quién está llegando. Y luego, por otro lado, bueno, pues también hacemos la reflexión desde el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y la expansión un poco de la cartera de servicios. Vemos que hay un montón de recursos que son de asistencia social, pues desde pisos, residencias, comedores sociales y demás, en los que la alimentación está presente. No nos vamos a olvidar que Acción Social es la cartera de las diputaciones que más presupuesto tiene. Es decir, que ya existe una inversión pública en alimentación para recursos de intervención social. O sea, no estamos de repente diciendo, bueno, vamos a hacer... No. Existe un modelo de intervención social donde se está comprando con dinero público, con millones y millones de dinero público, alimentos para diferentes recursos de pisos, de albergues, de residencias, de comedores sociales. Es decir, ya hay un gasto público, ¿no? Pero ese gasto público, ¿a qué se está destinando? Es decir, ¿qué están comiendo las personas que están en esos recursos? Y es producto de la agroindustria. La gente que no llega a esos recursos, que participa de los servicios sociales, que va derivada por sus trabajadores sociales, pues a cocinas sociales o a bancos de alimentos, ¿a qué tipo de producto está accediendo? ¿Y qué consecuencias tiene el tipo de alimentación derivada de alimentarse de esos productos, ¿no? Y lo que veíamos, porque aquí tenemos mucha suerte, porque, bueno, digo, mucha suerte, por llamarlo entre comillas, yo no sé si es por el cine, por Netflix, por las plataformas, que tendemos a mirar hacia Estados Unidos de América y hacia otro tipo de sociedades como la referencia, ¿no? Y miramos y copiamos. Entonces, lo que allí llevan haciendo 10, 15 años es hacia lo que estamos avanzando. Entonces, para saber qué es lo que nos va a pasar, no hace falta más que mirar al otro lado del océano y ahí vemos los impactos, ¿no? Del tipo de alimentación en unos países donde el 30%, el 25-30% recibe ayuda alimentaria, donde la comida basura es el día a día, con los niveles de obesidad, de diabetes, de enfermedades coronarias, de enfermedades ligadas a la comida chatarra, pues lo estamos viendo ahí, ¿no? Y efectivamente también estamos observando aquí los impactos en la salud y en nuestro medio ambiente del sistema agroindustrial alimentario. Entonces, nosotros decimos, bueno, si por un lado tenemos personas sin recursos alimentándose de mala manera y millones y millones de recursos de dinero público destinados a eso, pues nosotros teníamos la intención de que se podía cambiar el modelo de funcionamiento de muchos de los recursos de intervención social. Pero claro, por más que vas a las instituciones, por más que propones, ellos dicen, no, mira, no me compliques la vida, que yo lo gestiono así, que estos me lo ponen fácil, me lo traen y no me cuentes historias, ¿no? Entonces, como nadie compra ideas, bueno, pues lo vamos a demostrar nosotras. Y a partir de ahí, pues esta colaboración con Zapalán, y decimos, bueno, vamos a demostrar que efectivamente se pueden gestionar los recursos sociales desde una perspectiva de soberanía alimentaria, que tenga un impacto positivo en las economías locales de nuestros pueblos, en nuestro primer sector, que está en una situación bastante precaria. Vamos a decir que el 1% de nuestra pues de la gente trabajadora o menos es baserritarra. Estamos importando el 96% de los alimentos que consumimos, es decir, de soberanía alimentaria poco, de producto de cercanía poco, es decir, que todo lo que se está consumiendo lo estamos importando. ¿Qué pasó en la pandemia? De repente, durante X días los camiones no pueden circular, se cierran las fronteras y tal, ostras, desabastecimiento, la gente preocupada, ¿y ahora quién nos alimenta? ¿De dónde viene la alimentación? Y por otro lado, mientras la primera medida fue, venga, pues vamos a abrir supermercados, van a poder circular camiones, a nuestros baserritarras decían, no hagáis la plaza, la soca, la feria, porque vaya riesgo de contagio.
eso lo hemos visto hace 4 años. O sea, no os tengo que contar nada y según la que iba Rolly, pasó 3/4 de lo mismo. Entonces, aparte de querer demostrar esa intuición, que ha quedado demostrada, ha quedado recogida y tenemos datos, y de hecho, pues parte de lo que hemos hecho ha sido ir a las instituciones diciéndoles, aquí está pasando esto, y os proponemos esta solución. También lo que queríamos era hacer una foto fija de cómo estaba la situación en el País Vasco. Cuando se hablaba de que comen las que mal comen, pues eso viene de un trabajo que hacen las gentes de Baladre a nivel estatal en tiempos de pandemia, pues sobre cómo está la situación de la alimentación en los colectivos vulnerabilizados. Entendíamos que, bueno, que para hacer un poco de incidencia política, para poderlo trabajar también a nivel local, pues necesitamos una foto más aterrizada del territorio. Y es lo que otra de las cosas que hemos hecho, es decir, una foto un poco actualizada de la situación del derecho a la alimentación en los sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad. Aquí es verdad que pasa con lo que decía, ¿no? Que de repente en toda investigación que haces la foto siempre sale un poco movida, pero en este caso nos ha tocado en un momento de cambio legislativo en el cual pues el modelo de bancos de alimentos y de asistencia pues cambiaba por esas famosas tarjetas monederas que quieren poner en marcha para que los pobres no se sientan estigmatizados y puedan ir al supermercado, a la gran superficie, a comprar como las personas, como el resto de personas. Resulta que no tiene trampa, porque cuando uno va con su cajita, con su cesta al banco de alimentos, sale con una cantidad X de producto, si a ti te dan una cantidad de dinero en una tarjeta al albur de la especulación del mercado agroalimentario, que sabemos cómo se están disparando los precios, bueno, pues sabemos que igual eso te renta bastante menos y que incluso vas a estar bajo el escrutinio de cajeras que te van a decir lo que llevas y lo que no te dejas de llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues en cambio ese gasto no se puede hacer en los comercios locales, no se puede gastar en la feria, o sea, hay como 4 o 5 marcas de supermercados que son las que casualidad se van a ver beneficiadas de los millones y millones y millones de euros en ayuda alimentaria, ¿no? Entonces es un negocio redondo. Y respondiendo un poco a lo que se habla del Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos la entendemos como una función social que da alimento a la gente más pobre, con menos recursos, pero en realidad es un chollo para lo que soy el agronegocio y para los supermercados. O sea, cuando hacen el gran llamado al reparto alimentario, todas las navidades, cuando tenemos el corazoncito un poquito más tierno, agarran todo la noche anterior, todo el estocaje que tienen, producto a punto de caducar y demás, toda la primera fila, para que luego la gente con sus voluntarios, cuando salgan los fitos, los deportistas, los jugadores del Athletic, los del Biobasket, animándonos a gastar un montón de dinero en Carrefour, en Eroski, en DM, para dárselo a la gente pobre y así todos saciar nuestra vena solidaria y quedarnos contentitos en Navidad. En realidad lo que estamos haciendo es aumentar el volumen de compras de esos supermercados de una manera brutal. Entonces, bueno, es un negocio redondo. Vale, que luego dices, no, es que esto es para las personas que más lo necesitan ya. Y las personas que más necesitan, ¿sabemos la realidad que hay detrás de los bancos de alimentos? Cuando no te pueden, no comes producto fresco, no comes verdura, comes unas cantidades de azúcar exageradas, alimentos ultraprocesados que a lo largo de los años te están envenenando, y eso lo dicen los médicos, no lo digo yo, el impacto de la alimentación en base agroindustrial y ultraprocesados está machacando nuestra salud y está generando unos problemas que ya se están viendo hoy en día. Pues bueno, no sé, yo creo que todo no vale, ¿no? Entonces, entendíamos que bueno, pues que por un lado tenemos a nuestro sector primario sin acceso a tierras, sin acceso a mercados. Aquí si alguien quiere comprar el producto de aguas ricarra de la zona, ¿alguien sabe dónde tiene que ir? Porque en Pasauli seguro que hay grupos de consumo, seguro que hay alguna tienda ecológica que venda producto local, aparte de la industria ecológica, que es un montón. Entonces, claro, es decir, ya no es cómo quiero yo alimentarme y si puedo alimentarme o no. O sea, cuando hay producto de temporada de caserío, el precio es súper competente con el de... Claro, lo que no podemos pretender es querer pagar, yo qué sé, pues por un producto que no es de temporada, pues lo mismo, sobre todo cuando el producto de la agroindustria está dopado por subvenciones y además no se le imputan los costes externalizados de ese tipo de producción, con los costes que tiene, pues como decían, en salud, en medio ambiente, en gases de efecto invernadero, calentamiento global. Todo eso no se le imputa. Si todos esos
gastos externalizados de la agroindustria se le imputaran al producto que venden, no digo yo, aquí no podía pagar nadie, sobre todo por un tomate de mierda, ¿no? Y si encima hablamos de derechos humanos, de condiciones de los trabajadores de los países del sur global, pues ya ni te cuento. Lo que pasa es que, al final, la capacidad, hablamos mucho de soberanía alimentaria, ¿no? Y la soberanía alimentaria no es más que cada pueblo pueda decidir cómo gestionar su sistema alimentario, es decir, qué comer, cómo producir eso que queremos comer, cómo comercializarlo y cómo organizar el territorio para favorecer esa producción. No es más que eso, es así de fácil, pero resulta que tenemos un sistema globalizado en el cual creemos que por tener miles de productos disponibles en las latas del supermercado ya tenemos libertad de comer, ¿no? Y resulta que en esas condiciones tienen mejores condiciones una empresa azucarera de Brasil o de soja de Argentina que el Baserritarras de Echevarri o de Uao, que lo tenemos aquí al lado y que tiene todas las dificultades del mundo para poder vender su producto en Basauri. Entonces no tenemos tal libertad de comer. Aquí si queremos decidir y queremos ejercer esa parte de soberanía, no tenemos posibilidad, porque no hay acceso al producto Baserritarra. No solamente son pocos, sino que no tienen acceso al mercado, no tienen acceso a tierras, porque las mejores tierras que suelen estar en las bodas de los ríos resulta que están todas llenas de cementos, de parques y polígonos industriales, de trenes de alta velocidad, de autopistas, de túneles. Entonces a los Baserritarra y a los ganaderos se les va expulsando a la cima del monte, en las tierras menos productivas, en los peores pastos, y en esas condiciones nuestros Baserritarras tienen que decidir si quieren seguir siendo Baserritarras o no. Bueno, pues resulta que muchas veces el propio sector primario podría entrar dentro de lo que catalogamos como un sector de exclusión social, ¿no? Por rentabilidad de sus explotaciones, por su capacidad de ingresos. Entonces, bueno, pues tenemos aquí pues, dos sectores que se pueden retroalimentar en beneficio de la economía local, en beneficio de la salud y en beneficio de todas las personas, ¿no? Decía Vero que había un chaval que antes de la experiencia piloto había estado una semana hospitalizado por anemia. Esa semana de hospitalización en Osakidetza, teniendo en cuenta pruebas, pues más de 1.000 euros al día. Más de 1.000 euros al día. Que en los 5 meses que ha funcionado el piso ha sido más barato que la semana de hospitalización de ese chaval. ¿Qué ha pasado después de esos 5 meses? Vale, pues después de esos 5 meses, sí se... ¿No se lo oye? Sí, lo tengo. Ponte con tú las pantallas. Vale. Después de esos 5 meses, se vuelve al estado inicial, que no tienen ese acceso a producto fresco, tal. Entonces, claro, ahí nos echamos un poco las manos a la cabeza de, hostia, si ahora que no. Hemos puesto un caramelo, ¿no? Hemos puesto un caramelo y ahora... Y ahora, adiós. Sí. De la noche a la mañana, sí, ¿no? O sea, eso no es... se acaba. Sí, se acaba. Se Se acaba el estudio, hay una partida económica que dura hasta lo que dura. Y son 4 meses y medio de duración, concretamente. Se acaba la partida económica. Resulta bonito que surge esa mesa de diálogo en el que participamos pues, diferentes agentes. Desde nosotros que estamos aquí liderando esto, el Ayuntamiento de Orduña, asociaciones, ganaderos, la AMPA de la escuela, intentando buscar ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo seguimos dando? Sí, desde una preocupación del pueblo de Orduña por entonces real, quieren documentar y ser esa iniciativa y bueno, ahí estamos un poco bloqueados también, es verdad, hay que decirlo, de bueno, pues seguir dando pasos y a ver cómo lo atajamos. También pues a raíz de este estudio pues sí que ha habido desde Tidecop, que ha sido la principal productora nuestra, que nos ha donado una cantidad económica en consumo de frescos y bueno, pues se ha ido alargando todo esto, ¿no? Pero estamos en un momento de crisis. O sea, volveremos al banco de alimentos. Hemos vuelto al banco de alimentos. Hemos vuelto al banco de alimentos, pero bueno, pues intentando. Sí, en la feria Baserritarra de Orduña que se hace al mes, pusimos un stand, sí, donde la gente también podía ir comprando bonos y aportando alimentación para el piso. Sí.
Pero bueno, claro, son iniciativas que cuesta sostener y que desde luego no está en nuestra mano que eso funcione, ¿no? Entonces hace falta un poquito más de implicación institucional y de más gente, pues precisamente para poder hacer sostenible a nivel comunitario este modelo de alimentario, que en parte lo es, pero bueno, hace falta involucrar mucha gente. ¿Para cuántas personas incluido con cuántas personas? 6 personas se hizo, 6 hombres adultos en concreto. ¿Y en el proyecto os habéis planteado trabajar la tierra? Sí, dentro en el grupo este que sale después, una de las ideas fue que el ayuntamiento nos dejase un trozo de las huertas comunitarias que tienen ahí para poder trabajarla y poder sacar de ahí también producto. Bueno, muchos en casa saben que necesitan ayuda. Nosotros tenemos colegas que con esto va a ser y están siempre por. Sí, en eso nos siguen llamando, Sí, en eso nos siguen llamando. Por ejemplo, Ramón, le hicieron papel de tercera, que nos llamó para vaciar la huerta entera y luego se sacó de ahí producto. Sí, digo, como hemos dicho, ¿no? Sí, 1% me he quedado, pensaba que era más. No. 1% ya pensaba, o sea, me quedé yo en el 5%. Sí, entonces sí que se aprecia pues esa preocupación, ¿no? Y ese querer que esa situación no se siga repitiendo, pero claro, luego la parte de ponerlo de implementación, de ponerlo en práctica y poder mantenerlo en el tiempo, ahí es donde nos cuesta mucho, cuesta muchísimo. O sea, el problema no es tener la idea, el problema es poder mantenerlo y para eso necesitas la colaboración de las instituciones, no queda otra, porque al final también son los, digamos, ¿no?, los responsables de todo ello. Los responsables me refiero no responsables de la pena, del castigo, ¿no?, sino de quienes tienen que tomar cartas en el asunto y trabajar, ¿no? Pero bueno, una pequeña parte, como es el soberano, nosotros lo decimos, nosotros trabajamos en la tierra desde hace 5 años nada más, o sea, que antes era como que esa desconexión, ¿no? Pero también nos es una cosa muy bonita, o sea, también sí. Pero también es verdad que la tierra que ha dejado el ayuntamiento, que es un espacio de las huertas municipales, no está precisamente cerca. Ya estamos hablando de personas que también tienen que estar en proceso de regularización de su situación, de formación, de búsqueda de empleo, y luego encima pues es como si a nosotros, después de todo nuestro curso de formación y media, a la vez a la puerta a trabajar para que puedas comer, ¿no? Cuando hablamos de un derecho que nos asiste a todas, ¿no?, y que debería estar de alguna manera garantizado por... está pasando que no hay. Sí. Yo entiendo, nosotros no tenemos que compaginar, por eso mismo, para comer sano. O sea, no queda. Bueno. Su exposición me ha encantado, me ha parecido fenomenal, para interesarla bien. Pero quería saber, cuando has hablado de las habitadas, sobre productos de cercanía, ¿te refieres a todo un producto de cercanía o en concreto agroalimentación? Porque yo diferencio eso, ¿no? Una cosa es que viene ecológico o ecológica, y otra cosa es todo lo que se produce de cercanía. Creo que entiendo que hay gran diferencia. Sí, no, pero básicamente el modelo de producción. Básicamente el modelo de producción. Sí, a ver, yo si, por ejemplo, si tengo que escoger entre la producción campesina convencional cercana o el producto ecológico que me trae no sé qué empresa de no sé qué como saco, pues prefiero el convencional de cerca. Está claro que nosotros, de hecho, el producto que ha llegado al piso era todo agroecológico, es decir, producto local de cercanía, de temporada y ecológico. Si no hay, evidentemente vamos a tener que realizar la producción local frente a la producción industrial. Yo estoy observando que hay bastante tendencia ahí por esa línea, pero no hay una red de tal forma que te pueda seguir en cualquier punto y coger. Pero como miraba de la dificultad de acceso a mercados, los sitios, incluso distanciados. Lo igual, pues en otras categorías, o 3, 4, unas más completas, otras menos completas, pero ya te tienes que abrir otros sitios y después te alguna vez. Dices, la recibo en Bilbao, un día a la semana, en un horario concreto, en un local concreto, al que tengo que ir en metro, porque no es ni mi barrio,
a coger la cesta para luego volver a mi casa. No es un modelo para todo el mundo, es muy militante, es sacrificado y hay gente que lo quiere a la de su casa. En Basauri hay grupo de consumo en San Miguel, hay grupo de consumo en Basauri, hay entrega de cestas en Basauri y hay una tienda donde también hay otros agroecológicos que puedes coger y ahora también han puesto un formulario como para hacer tu cesta. Bueno, me refiero que si eres una familia que está en situación de vulnerabilidad social con necesidades económicas y al lado lo que tienes accesible siempre es producto ultra procesado, súper barato. sí. Pues bueno, pues es que... Pero bueno, que tampoco hace falta ni siquiera estar en exclusión social. Tú puedes ir en el recreo del instituto y vas al Eroski o vas al día y ves lo que están comiendo. O sea, ves en qué pasillo están. Y es que es mucho más barato que la frutería. Pero luego le das una manzana ecológica y dice, qué bien sabe. Entonces, pero por eso tienes que dar eso, porque no lo valoramos o no le damos tampoco el dinero A la hora de comer somos muy ambiciosos. para eso. Y el ultraprocesado pues tiene unas características que te atrae, te atrapa, ¿no? O sea, Pero luego hay una dificultad añadida, que es que, claro, la pobreza es pobreza. Esto a mí que ahora habla de pobreza energética, pobreza de no sé qué, no, la pobreza es pobreza y punto. Entonces, una persona que tiene dificultades económicas, que probablemente igual le han cortado la luz o no puede comprar la buena butana para cocinar en su casa, evidentemente tener que procesar toda la verdura, limpiarla, cocerla, pelarla, cocinarla, vamos, es que igual ha cortado la luz, o igual no le alcanza el gas para el rato que tiene que hacer la cazuela, y lo otro es microondas o una cosa muy los garbanzos gastan mucho gas comparado con otras Sí, al legumbres, final ¿no? también nos hemos dado cuenta con este estudio y con esta investigación y proyecto de que no se tiene en cuenta lo que decía pero en ese documental, ¿no? Yo te doy la comida y tú gestionate, pero yo no me estoy planteando de si tú puedes preparar esa comida, si sabes hacerlo. Si te gusta, si no te gusta, si eres intolerante o no. Es que igual soy intolerante a X y lo único que tengo acceso es eso, ¿no? Cómete un kilo de lentejas hervidas en agua, y un poquito de aceite, y una zanahoria, y una cebolla, y cómetelo así. Porque en esa cesta no viene nada que sea producto de eso, pues una sal, un perejil, algo para darle un esto, ¿no? Entonces, el saber, el poder, es que al final son muchas piezas que es lo que nosotros hacíamos esa propuesta, ¿no? De que hay que tener más cosas en cuenta que llenar una barriga. Sí, lo de las tarjetas iba a ser ahora pues como las que hay ahora más o menos, que pasan por la caja y te dice, uy, este producto no puede llevar para atrás. Este producto no puede llevar para atrás. Y están esperando a que vuelva la pobre mujer por otra cosa que es igual de mala que lo que ya lleva. Entonces eso que querías va a conseguir. llegar a su casa y lo va a poder cocinar. O sea, porque claro, sí, toma tu tarjeta, pero... Al final en esas cestas, en esas compras tampoco va mucho producto. Por eso Hoy se hablaba de las personas mayores que van al comedor social, hablo hombres que se han quedado viudos porque es que no saben cocinar, porque siempre lo ha hecho otra persona. Entonces, en vez de atender, vamos a enseñar a esta persona a cocinar, que vaya al comedor social, al comedor social. ¿Hasta qué punto? ¿No? O sea, sí hemos visto que mucho también, mucho no, pero que hay una gran parte que tiene que ver con destinar para educación, ¿no? Digamos, aparte de, sí, de dar la comida, bien, pero si no sabes lo que es una vitamina. Hay mucha gente que vive en habitaciones y entonces eso es un problema, todos los que vienen y los que no llevan además mucho ni empadronamiento, que no los han querido empadronar, que están viviendo a la calle y tienen derecho ni a siquiera al banco de alimentos. O sea que la problemática es mucho más profunda y que hay que retomar todas esas cuestiones, hay que retomarlas. A veces incluso aquí tuvimos un problema como uno que venía en una furgoneta y desde el punto de vista de ley le tenía que hacer. Y tal vez el ayuntamiento no quería empadronarlo, le quería mandar para Bilbao. Y aquí han quitado, les quitan el medio y le mandan para Bilbao para quitarles el problema del medio. Entonces, que cada municipio también tiene que tener también sus resolver sus problemas de comunicar que la gente diga lo que quiera, ¿no? Y el empadronarse cuesta a veces mucho tiempo y dinero. Pero tiene una propuesta. La pregunta es
hay otros colectivos que se pueden hacer de demanda de producto agroecológico. Bueno, la experiencia de Larrabechu es que en la escuela el comedor se surte de producto local del mismo pueblo. ¿Habéis probado a ver si hay otros colectivos que puedan, digamos, por hacer cuerpo y aumentar esa demanda o darle fuerza a esa demanda, incluso no solo en cuanto a volumen, sino en cuanto a reivindicarla ante el ayuntamiento, ante digamos, la administración? De hecho, en Orduña, desde el 2003, para la estrategia alimentaria, el proyecto de ese foco, el ayuntamiento apuesta por esa soberanía alimentaria, por ese alimento local, y sí, desde el ayuntamiento apuestan por eso, y por los años que consiguieron con mucho trabajo construir la cocina municipal que abastece a la escuela y a la residencia, con un producto local. Sí, se van haciendo cosas que cuestan mucho tiempo, pero se están haciendo. Concretamente en Orduña, yo no sé en otros municipios. No, y los procesos que se dan en cada lugar están muy vinculados a la realidad, al grupo humano ahí que lo está liderando. También es verdad que la escuela de Larrabechu ha sido un referente, pero yo me acuerdo cuando mis hijas estaban en la escuela primaria, planteé ese debate y decir, vale, pero aquí el 50% de esta escuela está becada. Si tú te sales del modelo de la administración, en aquel momento de cara, tío, dice a todas estas familias que están con beca, que dices que se salen de ahí que no tienen beca. Y dicen, tú no puedo. O es un poquito como quede, no, o sea, no era posible, o sea, eso ya estaba fuera de debate. Evidentemente aquí lo que partimos es, claro, más aquí está Enrique, que puede hablar mucho más de eso, pero la realidad es que o sea, si del modelo de educadores escolares, que yo creo que un poco lo que la gente más domina, claro, requiere ya un volumen de menús diarios, que yo creo que a nivel de, o sea, si todas las escuelas entran en ese modelo, no tenemos sector para hacerlo, entonces tiene que ir en progresión el avance en el sector por el otro. Aquí en el ámbito de servicios sociales lo que estamos viendo que son proyectos mucho más pequeños, mucho más localizados y repartidos en el territorio, y que pueden ser abordados desde lo local y desde los baserritarras de cercanía para atender eso a un piso de 6 personas, a un centro de día de tal. O sea, eso es como una escala un poquito más manejable. Y luego un poco por lo que te hago hoy. Muchos ayuntamientos lo que están haciendo es ir a no. ¿Qué pasa con los servicios sociales de las zonas rurales? Que no tienen servicios, no tienen recursos. Entonces, ¿por qué se concentra la exclusión, la pobreza en los conos urbanos? Porque ¿dónde están los servicios sociales? A pesar de que la cartera de la ley dice que están obligados a tener X servicios. Pero dicen, no, aquí no tengo recursos, no tengo. Vete al blog, que tienen ahí. Que hay albergues, que hay comedores, que hay... Pues hay otra... Los comedores escolares, la mayoría, o sea, sobre todo en municipios muy pequeños, igual Larrabechu también tiene una cosa parecida a la vuestra, funcionan por un servicio muy estándar y no tienen cocina propia, tienen ya la comida preparada, hecha. En alguno, yo he trabajado en uno que lo que sí se cocinaba allí, pero es como una isla en un mar de... Y el producto a este comedor se lo traía una empresa tipo Gasca, o sea, no sé si era Gasca o esto, el producto se lo traía ya. Entonces sí tenía el servicio de cocina, porque en algunos centros queda todavía personal que está ligado a educación, que es hasta que se jubilen, tiene... Pero ahí también hemos cambiado, porque antiguamente en las ikastolas había cocinas. No se requería de un Gasca o de cualquier otra empresa de catering, me refiero, o sea, la evolución que hemos tenido en los comedores escolares, que ahora se está recuperando, ¿no? Estas ideas de Larrabechu o de Orduña, se está recuperando, pero se está recuperando, no se está creando algo nuevo que no existiese. O sea, realmente, yo recuerdo cuando yo era pequeña, se cocinaba allí,
Si no hubiéramos perdido esto, el trabajo sería, vamos a ver el producto que estamos trabajando, que vamos a dar, ¿no? Pero ahora el trabajo es doble. Es qué producto y cómo lo gestionamos ese producto para poder dar ese producto. Una pregunta. ¿Habéis podido presentar los resultados del estudio de la Diputación y qué respuesta habéis tenido? Pues es bastante... No, hemos comparecido en las Juntas Generales de los 3 territorios, hemos presentado en Vizcaya, Gipuzkoa y Araba los resultados, y todos lo que te dicen, bueno, pues que les preocupa mucho, porque claro, estamos hablando de hambre, porque es que aquí hay hambre. O sea, es duro decirlo, pero en este país hay hambre. Hay hambre, hay una clase trabajadora cada vez más precarizada y cada vez más abuelos sosteniendo familias, y eso es así. Que es un poco lo que está sosteniendo esta situación. Lo que nos dijeron, ojo, es que tocáis muchos palos. Es que habláis de agricultura, habláis de servicios sociales, habláis de medio ambiente, habláis de... Joder, es que estamos hablando de alimentación. Además, eso económicamente tendría que ser viable porque todo lo que no gastas en sanidad tendría que ir aquí. Pero es otro departamento. Eso es una gran reflexión. Claro, sí, exactamente. Y ellos también tocan todo. Eso es coherencia política. Y mucho la pregunta de, bueno, pero ¿cuánto dinero queréis? Que no venimos a pedir dinero, venimos a regalaros un modelo demostrado y que funciona. Pero sí, su pregunta es, pues ya, pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Y qué fue gestionarlo? ¿Qué fue gestionarlo? ¿Cuánto trabajo me va a dar? Eso es. ¿Cuánto voy a ganar con esto? ¿Cuánto voy a ganar con esto? ¿Nos han preguntado eso? ¿Cuánto va a ganar mi amigo? Ahora que sea mi amigo. Claro, antiguamente en los hospitales había cocinas, se cocinaba allí todo y estamos yendo hacia otro modelo, ¿no? Las cocinas no han desaparecido, las han quitado. Eso es. Las han quitado. Claro, nos han llevado y nos hemos dejado porque ni nos han preguntado y estamos bien desesperados. Pero hemos protestado mucho porque nos lo hemos comido sin... Bueno, se vendió yo creo como una modernidad y ahora hemos visto que no por el error. Y como una reducción de costes, y claro, como lo económico tiraba muchísimo, la reducción de costes sonaba muy bonito todo, pero hemos ahorrado coste económico a otro tipo de coste, a cambio de otro tipo de coste. Y bueno, el sector primario... Hablando de costes, los costes ha demostrado que con la experiencia de Orduña, de Arrabiosu y en esos 2 o 3 sitios que 5 se aprobaron para hacer alimentación, urbanización, en el caracol, pues se ha visto que no era más barato. Es decir, el conflicto que hubo en los comedores escolares, que como estaban haciendo las cosas, hacía una especulación de los costes, pero que no sale más caro, sino simplemente que había gente intermedia, los amigos de ciertas empresas que tenían de algunos sitios, de algunas instituciones, pues, y eso ocurre. El problema es que a veces hay que atajarlo desde lo local, sí, pero hay que tener en cuenta cuestiones grandes. Los terrenos, de pretender que las tierras de Euskadi, tal como están, porque no hay salvo de algunas cosas, pero los sales que se hacen en algunos sitios y que dejan las tierras, mejores tierras, vas por Zay, por Llur, por todos los sitios, claro, como ahora ya no tipo usar tierras, hay tierras que tienen que ser agrícolas. Y aquí lo que se tiene que hacer, el 9% se calcula en un estudio que leí en un día, que se podría alimentar a Euskadi con terrenos de Euskadi. Entonces, tal como está la perspectiva, pues tener en cuenta que los alrededores, ha habido gente que quería cultivar aquí y se ha ido a los merindades de Burgos. O sea, que tengamos que tener en cuenta que los problemas globales se atajaron de todos los sitios, pero desde lo local se tiene que presionar, ¿no? Yo creo que esa perspectiva es la que nos puede dar una visión más global. Preguntas, reflexiones, cabreos. Eso tiene mucho valor. Yo quería enseñar 2 hojas, si puedo, de temas locales de Basauri. Y muy brevemente, por comentar cosas que pasan aquí, que creo que tienen un poco de relación. Entonces,
escrito son dos temas que están en las noticias y que son... Este es uno de ellos que salió sobre todo a la luz el año pasado, que habla de las comidas, de las comidas escolares, de los comedores escolares en Basauri, ¿no? Entonces, esto viene motivado por unas quejas por la mala calidad de la comida, que sigue siendo mala. Y el constante análisis, junto con justicia alimentaria, con BIGE, con el IGE, para averiguar cómo mejorar la comida, la alimentación en el comedor escolar. Bueno, resumiendo, los análisis lo que decían es que tal y como están los pliegos, muy poco margen hay, muy poco margen. Y las multas son irrisorias. Y ha habido multas, como ha dicho el compañero, por acuerdos de precios y por todo, y aún así la calidad sigue siendo mala. Y claro, llegó a momentos un poco dramáticos. Entonces, esto motivó que las AMPAs de Basauri, de los centros escolares públicos, se uniesen para hacer una demanda por un cambio. Y bueno, estas son algunas de las noticias que salieron el año pasado. En este caso, volvemos a lo bueno y lo malo de la experiencia piloto. O sea, usamos el perrito piloto para contentar a una población que protesta y entonces la calmamos, ¿vale? Esa es la situación actual. El año pasado, cuando fuimos al pleno del ayuntamiento, que es esto de aquí, lo que pedimos fue muy claro y que ya sabemos que no vamos a tener, que era una cocina municipal. Y ya sabemos, y nos lo han dicho claramente, que no va a ser una cocina municipal, va a ser una cocina central. Pues una cocina central es una cocina que va a ser en Basauri y que va a estar gestionada por una empresa. Tiene una cosa buena, que es que se va a cocinar en Basauri, eso, o sea, desde luego estamos de acuerdo y lo celebramos, pero no va a ser una cocina gestionada municipalmente y que permita esa flexibilidad, esa cercanía de lo municipal. O sea, igual que en Orduña se están licitando pliegos de contratación para la cocina municipal, donde se hace un pliego para los huevos, un pliego para la carne de ave, porque el que tiene gallinas no tiene cerdos o no tiene terneras. Entonces, si tú pones en un pliego las dos cosas a la vez, ya estás quitando del mercado a todos los productores locales. Ya te estás yendo a un distribuidor, a un grande. Es tan sencillo como eso, desde ese mismo momento. ¿Vale? Entonces ahora, bueno, ya hay un proceso, porque claro, todo eso lleva una burocracia muy extensa. Y estamos ahora. ¿Vale? Entonces, hay una buena noticia, que sí, que Basauri va a ser un proyecto piloto. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿En qué formato? Tampoco lo sabemos. ¿Vale? Entonces, ese es un tema, y de mientras seguimos comiendo todos los días en el comedor escolar, y hay el porcentaje de becados que hemos hablado antes, no es del 50, en algunos centros es del 80 y del 90, por no hablar de los institutos. En los institutos entramos con 12 años y el que se queda en el comedor es el becado, en general, porque se hace la jornada continua, que eso también se trabaja desde Euroquera, desde IGE, desde todas las INAMPAs. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos? Comemos en casa lo que hay en casa y volvemos al ciclo de lo que ha dicho David, ¿no? Si somos pobres, comemos comida pobre y calentamos la comida en el microondas y estamos solo mirando el móvil, porque el móvil no es para pobres, es muy barato. ¿Vale? Bueno, ese es un tema. Y el otro más reciente justo de la semana pasada es un ejemplo de cómo lo que hemos visto antes, la responsabilidad del comedor escolar está en el gobierno vasco, ¿no? Por ahora sí, para las situaciones. En educación, ¿vale? Entonces está ahí arriba, con lo cual si tú vas con esto, estamos muy lejos, hay una cadena muy larga, lo que hablábamos antes, son muchos problemas. Pero los sudalecus se gestionan a nivel municipal. Es una oportunidad. Quien decide
que se come en el Udalecu, en las colonias de verano, es el ayuntamiento. Y quien lo paga es el ayuntamiento. Entonces, ¿quién lo licita? ¿Quién lo licita? Porque pagar lo pagan también las familias. Entonces, ¿qué ocurre? Que este año sale a licitación el nuevo contrato de Udalecus. Después, que sale cada 2 años, sale para un año con renovación de otro, entonces venimos de acabar ese ciclo. En la anterior licitación, la parte de comidas de comedor de Udalecu ocupaba un párrafo en toda la contratación. Solo se mencionaba que había que dar de comer. ¿Vale? En la licitación de este año ocupa 2 hojas de detalle y hay que destacar que es un añadido al pliego, o sea, es algo que tienes que ofrecer si tú quieres gestionar el Udalecu. Normalmente la mayoría de las empresas que optan al Udalecu son socioculturales, o sea, empresas de servicios. En los criterios de valoración, la comida no aparece en ninguno. Aparece, si regalas una camiseta, tienes más puntos. Si regalas un llavero, más. Si tienes que ir a la piscina una vez a la semana, tienes que ir no sé qué. De la comida, nada, cero. Ni económico, ni cualitativo, ningún criterio. Los costes del comedor vienen a suponer el 38% del importe presupuestado, tomando como referencia la colonia de mediodía, porque en la colonia de mediodía, que es de mañana solo, tú puedes elegir ir solo la mañana y quedarte a comer o no. Bueno, la diferencia entre quedarte a comer o no son 10,84 euros más IVA. Y ahora vuelvo a la pantalla anterior, que decía que por 3,14 euros, incluido IVA, se puede comer el día entero con criterios de sostenibilidad, agroecología, 0 macrogranjas, 0 mínimos residuos, etc. ¿Vale? El coste de una comida en el comedor escolar de media viene a ser unos 3 euros. Me da igual, como si ponemos 5, o sea, hasta 11. Bueno, esto es lo que... Perdona, Frank, esos 3 euros son con el servicio de catering o cocina in situ, que al final depende de las empresas de catering. O sea, que esos 3 euros... Entonces, ¿qué pasa? Que si la empresa que va a licitar este proyecto consigue la comida a 4 euros o a 5 euros, o bien hasta 11 lo oferta y se lo queda de beneficio, o se arriesga y va a por el precio. O sea, es decir, la comida pasa a ser una herramienta dentro de la negociación para conseguir esa licitación. Cuanto más baratas consigas la comida, más barato vas a licitar o más dinero vas a ganar, una de 2 o de 3. ¿Vale? O sea, es así de simple. No hay más. Están los documentos disponibles en internet, o sea, no hay nada aquí oculto. No hay ninguna mención a la seguridad alimentaria, solo piden que tengan pues carne de manipulador. ¿Vale? O sea, actualmente cuando vas a comer en un comedor escolar tienes una encargada de comedor, un encargado de comedor que tiene una formación para ello. La tabla de composición de los menús, que en este caso han tenido el detalle de poner una tabla de composición, pero es que es a peor. O sea, lo que hace la tabla es favorecer que se puedan tomar 3 días a la semana frituras y 3 días a la semana precocinados. No alternativas, no, una más otra, de segundo plato. Frente a el gobierno vasco que una vez al mes permite. O sea, ya ahí está. O sea, hasta ni siquiera leemos lo que hacen, lo que comen el día anterior, porque el Udalecu es el día después o la semana después de haber ido al cole. Por supuesto no tiene en cuenta que de los 800 personas estimadas que comen en los Udalecus hay edades entre 4 y 11 años. En el comedor escolar durante el año hay diferentes gramajes para cada edad. Más, los Udalecus tienen lugar en los centros escolares del municipio. Esos centros escolares tienen un office, unos vasos, unos platos, unos cubiertos. Uy, claro. Bueno, no se pueden usar.
el uso de los equipamientos y del menaje que hay no se puede usar, con lo cual la empresa de catering tiene que traer los platos de plástico, de cartón, los cubiertos de cartón, los vasos de un solo uso. A ver si te crees tú que la empresa de catering que va a traer eso se va a llevar de vuelta para fregar, porque no se puede usar el fregaplatos. No. El fregaplatos que está todos Vale, los tener en oficios. cuenta que lo que es propio del ayuntamiento es el edificio. Todo lo que hay dentro del edificio es del gobierno vasco. El gobierno vasco no permite la utilización de esos instrumentos, que se pueden lenguacistas, para la resolución. Entonces, en ese caso, pero no se pasó, ya sé todos los entornos. O sea, no se les permite la utilización del menaje ni seguramente lo desconozco de seguridad, pero seguramente ese vendrá en caliente, entonces en los termos calientes y entonces se servirá directamente. O sea, del termo donde es transportado por esta empresa de catering, porque lo que hacen es subcontratar a una empresa de catering, que puede ser la misma que está sirviendo al comedor escolar en horario lectivo, pero seguramente será el mismo. Pero no dice nunca por qué no se puede usar, ¿no? No, dice que ¿Dice que no se puede usar? No, porque el gobierno vasco no lo permite. Vale, pero ¿dice por qué no lo permite? No. No. De hecho, el comedor escolar en horario no escolar, no lectivo, no está permitido su utilización por la comunidad educativa, ni siquiera. O sea, la Asociación de Padres y Madres del centro escolar no se puede utilizar el comedor escolar en horario, o sea, no puedes organizar una comida, teóricamente. Otra cosa es que, bueno, pues se haga y las direcciones de los centros lo permitan o demás. Pero el comedor escolar no se puede utilizar únicamente y exclusivamente para dar de comer en horario escolar, lectivo, y a través de el personal, o bien de la empresa de catering, o bien el personal de la propia administración, pero únicamente por ellos. De todas maneras, lo que contaba Juan, quiero decir que además va a ser para la comunidad educativa de los escolares de 4 a 11 años, que son los que utilizan esos centros escolares que cuida el gobierno vasco, para escucharlas también. Hay otro criterio además. En el caso de Basauri, y lo hemos pedido, y se nos ha vuelto a negar, hemos pedido que se incluya a todos los escolarizados en Basauri y no solo a los empadronados, sino a todos los que vienen al colegio en Basauri. Hablando del empadronamiento que hemos hablado antes, porque hay niños y niñas que están en el colegio en Basauri y no están empadronados por motivos otros. Pues esos no pueden venir, ¿vale? O sea, no pueden seguir, digamos, en la comunidad escolar, ¿vale? Y luego, pues, lo que criterios de agroecología que ya empieza a haber en los pliegos de contratación del gobierno vasco, un poquito, muy poquito, simbólico, ¿no? o de panes integrales o de lo que sea, bueno, pero por lo menos aparecen ahí, aquí cero, que esto incumple el plan de transición energética del propio municipio, esto incumple el tema del menaje de un solo uso, el propio pliego de condiciones que dice que se debe de evitar, o sea, que se reduzcan los residuos, o sea, estamos generando más residuos. Bueno, pues entonces, esto es nuestro día a día. O sea, aquí vemos un ejemplo de un caso que ha durado un tiempo limitado, pero bueno, en un municipio donde se respira un poco otro aire que lo que estamos viviendo.